Queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a 3 veces el seno hiperbólico de x. Voy a mostrar cómo encontrar esta derivada de dos maneras, una usando la fórmula de derivada básica provista aquí, pero también convirtiendo la función dada a la forma exponencial y luego encontrar la derivada como una función exponencial. Observe cómo esta fórmula derivada incluye la regla de la cadena donde la función interna sería igual a u y por lo tanto, tenemos la derivada del seno hiperbólico de u con respecto a x es igual al coseno hiperbólico de u veces u. Pero para nuestra función dada, dado que la función interna sería u igual a x, u sería igual a 1, lo que significa que no necesita aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, f de x es igual a 3 veces la derivada del seno hiperbólico de x que es igual al coseno hiperbólico de x. Entonces esta sería nuestra función derivada. Pero nuevamente, también quiero mostrar cómo encontrar esta derivada escribiendo f de x como una función exponencial y encontrando la derivada en forma exponencial. Entonces f de x es igual a 3 veces el seno hiperbólico de x. Sería lo mismo que 3 veces e a la potencia de x menos e a la x negativa dividida por 2. Así que sigamos y reescribamos esto como 3 mitades por e a la x menos e a la x negativa. Y encontremos la derivada en esta forma. Entonces f de x sería igual a 3 mitades veces nuestra derivada de e a la x que es solo e a la x menos la derivada de e a la x negativa que requeriría la regla de la cadena, donde la función interna es igual a x negativa. Entonces la derivada sería e a la x negativa multiplicada por la derivada de x negativa que es negativa. Entonces esto sería 3 mitades por e para la x. Ahora esto se convierte en más e para la x negativa, que ahora podemos escribir como 3 veces e a la x más e a la x negativa dividida por 2. En esta forma, esperamos reconocer que esto es igual al coseno hiperbólico de x. Y por lo tanto, por supuesto, esta derivada es la misma. Sería igual a 3 coseno hiperbólico de x. Por supuesto, normalmente para encontrar la derivada, solo aplicaremos la fórmula de derivada de recopilación. Pero quería mostrar al menos una vez si escribimos la función hiperbólica en forma exponencial y encontrar la derivada, por supuesto, la derivada sería la misma. Espero que hayas encontrado esto útil.